Muy bien. Quiero hablar de un conflicto. La verdad que la palabra conflicto no es una palabra muy animadora, ¿no? Pero bueno, a veces hay conflictos a nivel personal, en relaciones interpersonales, conflictos en nuestra relación con Dios, eh, conflictos con el mundo que nos rodea. Pero uno de los grandes conflictos que nosotros como cristianos tenemos que tener presente y tratar de resolverlo es el que yo quiero compartir con ustedes ahora. El conflicto es entre la voluntad de Dios y el deseo del corazón humano. El conflicto es entre la voluntad de Dios y el deseo del corazón humano. ¿Les parece que hay allí un conflicto? Sin duda, ¿no? Uno sabe muchas veces cuál es la voluntad de Dios, pero también sabe cuál es la intención del corazón. Sabe lo que queremos nosotros en nuestro corazón. Y muchas veces se genera ahí un conflicto que no es difícil de resolver en el sentido de que no hay muchas fórmulas para resolverlo, hay una sola. Pero sí es muy difícil resolverlo porque requiere una decisión de ponernos cada uno en el lugar que nos corresponde y no en el lugar que Dios tiene que ocupar. Entonces ahí se genera, ¿no? esa personalidad nuestra que trata de ¿cómo decirlo? Sobredimensiona nuestra persona y trata de ponerse en un lugar que no corresponde, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es estar sujetos bajo la voluntad de Dios, que muchas veces es difícil, pero lo que sí estamos seguros es que cuando uno está sujeto a la voluntad de Dios, el deseo del corazón nuestro está sujeto a la voluntad de Dios, tenemos lo más grande que el ser humano puede tener y quiere tener y aspira a tener, y es la paz. Si, si no está ese orden, la voluntad de Dios primero, y después el deseo de nuestro corazón, nunca vamos a lograr esa paz interior que Dios quiere compartir con nosotros. Parece muy sencillo decirlo, pero verdad que a veces es muy difícil llevarlo a la práctica. Y a veces nosotros perdemos demasiado seguido la paz. Y la perdemos quizás porque tenemos este conflicto. Cuando hay situaciones que nos superan, cuando hay oraciones que no se contestan como nosotros quisiéramos, cuando nos parece que lo que Dios hace es injusto, y decir por qué a tal persona le pasó tal cosa y otra que no sirve para nada, permítanme esta expresión, anda vivito y coleando por ahí y no le pasa nada, ¿verdad? Que todos hemos pensado muchas veces eso, ¿no? Y en definitiva empezamos a ocupar un lugar de juez que no tenemos ni la autoridad, ni la información, ni el por qué hacerlo. Por eso Dios siempre quiere que su voluntad esté por encima del deseo del corazón para que nosotros podamos sentir paz. Por eso, hermanos, si en algún momento de tu vida, en una situación, sentís que no hay paz en tu corazón, lo primero que hay que revisar es ver si los deseos de mi corazón, de mi alma, están sujetos a la voluntad de Dios. Están bajo la voluntad de Dios. Y creo que cuando pasamos por ese cernidor, por así decirlo, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que tenemos que mejorar, que cambiar, que poner en su lugar para que el deseo del corazón pueda estar bajo la voluntad de Dios. Ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, un pasaje muy conocido, Dios nos está mostrando cuál es su voluntad. Dice, Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perdón. Este versículo dice muchas cosas. Con este versículo tenemos para hablar un buen rato de lo que significa eso, ¿no? Si yo me conformo a este siglo, a las cosas que este sistema ofrece, sin duda voy a estar poniendo el deseo de mi corazón por encima de la voluntad de Dios. Pero el deseo de la voluntad de Dios es que las cosas de este mundo no estén nunca por encima de Dios en nuestra vida. Y tenemos que preguntarnos y sincerarnos muchas veces, a ver, ¿cuál es el lugar que Dios ocupa en esa balanza entre el mundo y las cosas que nos ofrece el sistema y Dios? Ahí primera Pedro capítulo 1 por ahí dice que haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esa es una expresión tremenda, por ahí por el versículo 13 me parece. Haciendo estas cosas, existe la posibilidad de no caer, de no equivocarnos. Lo dice Dios. Entonces, ese conflicto que se genera muchas veces no es por parte de Dios, sino ese conflicto es generado por parte nuestra. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Y creo que otras veces le he comentado acerca de algo que hace relativamente poco que yo descubrí de este pasaje. Cuando dice la voluntad de Dios es buena, y estamos seguros que es buena porque Dios es bueno y viene de Dios. Es perfecta y porque Dios es perfecto. Entonces las dos ideas están unidas al pensamiento que viene de la perfección y de lo bueno que es Dios. Ahora, cuando usamos la palabra agradable, la damos vuelta, ¿no? Y ya no pensamos en lo que viene de Dios, sino pensamos en que lo agradable sea para nosotros. Y en definitiva, lo que Dios está diciendo con esta palabra es que es agradable también a los ojos de Dios, para Dios, no para nosotros. Porque es buena, porque Dios es buena, es perfecta, porque Dios es perfecto. Y entonces, ¿por qué vamos a decir si las dos cosas apuntan a Dios? ¿Por qué la palabra agradable la queremos poner a nosotros y que sea agradable a nosotros? No es agradable a nosotros, es agradable a Dios. Nosotros tenemos que sentirnos con ese privilegio de lo que leímos ahí, de ese conflicto, es decir, bajo la voluntad de Dios está el deseo de mi corazón. Entonces, tengo el privilegio de ser utilizado por Dios para generar algo agradable a Él mismo. ¿Y quién soy yo para esto, no? Para que Dios me utilice a mí para generar algo que sea agradable a Él. Y hermanos, esto lo vamos a sentir y lo vamos a experimentar en la medida en que estemos cerca del Señor. En la medida en que ese conflicto entre voluntad de Dios y deseo del corazón lo tengamos en orden y Dios pueda estar encima para que no se genere ese conflicto. Por eso, hermanos, esto es muy importante, porque esto nos anima a seguir adelante, porque yo no quiero seguir a un Dios que hace todo lo que yo quiera, que cumpla todos mis caprichos. Todos sabemos lo que pasa con un hijo criado en forma caprichosa, ¿verdad? Todos sabemos lo que pasa. Las consecuencias no son buenas. Y yo no quiero que Dios, permítanme este paralelismo, pueda criarme a mí como un niño caprichoso, sino quiero que Dios me enseñe cómo es Dios,
lo que es Dios, su persona, sus características. Y muchas veces para poder entender eso y para poder aprenderlo, voy a tener que pasar por el valle del dolor, de la soledad, de la tristeza, de la enfermedad. Todo lo contrario a lo que algunos grupos por ahí prometen, ¿no? Y por eso la gente llena esos lugares, porque la gente quiere que todo lo que Dios le da sea bueno para él, para la persona, sea agradable para la persona y sea perfecta para la persona. En definitiva, estamos en este mundo para que todo lo que hagamos pueda ser agradable, pueda ser bueno y pueda ser perfecto para Dios. Y este es un desafío, que lo vamos a poder vivir y entender y aplicar en nuestra vida en la medida en que digamos, Señor, tu voluntad por encima de mis deseos. El entender eso, no os conforméis a este siglo. Una frase que últimamente estoy repitiendo mucho es que muchas veces los creyentes estamos muy aferrados a la tierra que pisamos y perdemos de vista la dimensión de la eternidad que tenemos por delante. Y cuando nos aferramos demasiado a lo de acá, entonces estamos conformándonos a este siglo. Estamos siendo y haciendo lo que el mundo quiere y no lo que Dios quiere. Por eso, hermanos, ese conflicto entre la voluntad de Dios y el deseo del corazón humano solamente se soluciona cuando el orden es Dios en primer lugar y yo en segundo lugar. Hay una necesidad de que Dios trabaje en nuestro interior para poder identificar su voluntad para nosotros. Es fácil identificar la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué les parece? ¿Es fácil o no es fácil? A ver, abrí un poquito los micrófonos que me gustaría escuchar alguna opinión. ¿Es fácil? Cada uno puede abrir. Ahí está. Identificar la voluntad de Dios para nosotros. ¿Es fácil eso? No es fácil, ¿no? ¿Alguna opinión más? Yo creo que uno la siente, pero es diferente identificarla a obedecerla. Porque ¿Ah? uno la conoce, si lees la Biblia, y si sos sensible a lo que Dios te va hablando, la conoce, pero obedecerla es otro planeta. O sea, son cosas diferentes. Es como tu padre te dice no hagas, y vos sabiendo que no lo podés hacer, a veces vas a probar a ver qué tal es. Ajá. Lo tomo desde ese punto de vista, yo siempre lo he tomado como... Sí, sí. Y según la comunión que uno tenga con Dios también. Correcto. Y para mí identificar, saber lo que Dios quiere. Pero Claro. cambio es otra cosa. Claro, obedecerle es otra cosa. Pero no es difícil. No. No es difícil y no No es es difícil imposible. identificar la voluntad de Dios. No. Fíjense, con respecto a la mentira, ¿cuál es la voluntad de Dios? No mentir, ¿Hay un instituto bíblico para aprender eso? no. No. Sentido común, Eh, frente al amor y al relacionamiento con los hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere? que nos amemos los unos a los Ama a otros. tu prójimo Como a como a ti. ti mismo. Entonces digo, ¿eso es voluntad de Dios o no es voluntad? Es. Y es bien fácil saber que esa es la voluntad de Dios. El tema es obedecerla. ¿Eh? El tema es obedecerla. Claro. Pero además de eso, pasa que cuando no estamos dispuestos a obedecer la voluntad de Dios en las cosas que son bien claras, cuál es la voluntad de Dios, va a ser difícil que en aquellas cosas que son más complejas, Ujú. más difíciles,
que Dios quiera mostrarnos su voluntad, ¿me entienden? Porque a veces Dios es como que nos ponemos en la cabeza de Dios, perdonando este disparate, ¿no? Y Dios nos dice, pero si yo te muestro esto, que es mi voluntad, y es bien claro, y no estás dispuesto a hacerlo, ¿cómo pretendes que yo te muestre mi voluntad sobre este tema que es mucho más importante, más trascendente, más grande? Si no obedeces en lo poco, tampoco vas a obedecer en los temas tan grandes. Entonces, a veces está la frustración del creyente de que pudiendo obedecer en aquellas cosas que son tan claras, fallamos ahí. Y después nos desgarramos las vestiduras preguntándonos cuál será la voluntad de Dios, yo qué sé. ¿Quién me casaré a aquellos que son solteros? Si Dios quiere que yo abra una iglesia o no en tal lugar. Si quiere que me mude, por decir algo, ¿no? ¿Qué carrera estudiar? Y otras cosas. El secreto para que Dios nos muestre los grandes temas acerca de su voluntad es que nosotros podamos cumplir aquellos temas que son bien claros y hasta sencillos, diría yo, que Así son es. su voluntad. Entonces, lo que decía al principio, ese conflicto entre la voluntad de Dios y el deseo del corazón humano. Por eso, hermanos, nosotros decidimos obedecer a Dios o no obedecer. En la obediencia está la bendición, sin Amén. duda. Pero además de eso, cuando yo desobedezco a Dios, también tengo la consecuencia de eso, ¿o no? Sí, Entonces, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. en nosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Si quieren buscarlo ahí, porque hay unas palabras. Hebreos. Hebreos 13, 20. Es muy lindo lo que dice este pasaje referente a lo que estamos viendo. 13:20. Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz. O sea, Dios es un Dios de paz. Aunque hoy en día el ser humano le atribuye todos los líos que hay en el mundo a Dios. Ujú. Porque vieron que dice, si Dios existiera, ¿por qué los niños tienen hambre? ¿Por qué se muere la gente injustamente al lugar? ¿Por qué están estas guerras? Y el problema no es Dios, el problema es la gente. Dios es un Dios de paz, que resucitó de los muertos, A nuestro a Señor. nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, que se me apagó la computadora. No sé por qué. Bueno, decidió morir la computadora en este momento. Se ve que algo que estaba diciendo no le gustó. Así No, que probable que sí. entonces vamos a agarrar la Biblia de papel, que la tengo acá. Hebreos 13, 20. Mm. A ver. Hebreos ¿Qué les 13, dije? ¿Qué pasaje les dije? 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos. Ah, está. Lo que pasa es que agarré una Biblia que la agarró el otoño y le sacó algunas hojas, entonces las tengo que buscar. Entonces no está en el orden que tienen que estar. Y dije, me faltaron algunos capítulos, algunos versículos, y dije esta semana. Acá está. A ver. Ahí está, miren, acá está la otra página. Saben que uno se ríe, pero así se distribuían los cristianos en muchos lugares donde no había más que una Biblia. Mm. Se distribuían una hoja, ¿no? O dos hojas para memorizar, y cada uno memorizaba parte de la Biblia, y cuando se juntaban, cada uno traía algo de la Biblia. Estas son historias en los países comunistas, donde la persecución fue muy dura. Esta era una estrategia para que una Biblia rindiera
para mucha gente. Pero vamos al versículo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él, no nosotros, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es tremendo lo que dice este versículo, ¿no? Acá hay muchas doctrinas que pueden surgir de este versículo, por ejemplo, la seguridad de la salvación. Porque vieron ahí, dice, os haga aptos en, perdón, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. El nuevo pacto es Jesucristo derramando su sangre en la cruz. Y gracias a esa sangre tenemos perdón de nuestros pecados. Y eso Amén. habla de seguridad. Por eso es un pacto eterno. Es un Amén. pacto que no se rompe porque lo garantiza Dios, no porque lo garanticemos nosotros. ¿Se imaginan si la salvación se perdiera? ¿Quién de los que estamos acá podríamos Nadie. decir que tengo la salvación? Por supuesto que ninguno. Pero está garantizada en ese pacto eterno que es la sangre derramada por el Señor en la cruz. Entonces, os haga aptos en toda obra según obra buena para que hagáis su voluntad. Y aquí, hermanos, tenemos esta expresión que dice este pasaje, de ese conflicto entre la voluntad de Dios y el deseo del corazón humano. Yo creo que tenemos que dejar de tener ese conflicto. Ponernos las pilas y decir, realmente, yo quiero que la voluntad de Dios esté por encima de mi deseo humano, para que la voluntad de Dios nos haga aptos para toda buena obra. Y yo no sé qué es lo que ustedes quieren, pero la verdad es que yo no quiero que mi vida sea utilizada para cosas que no son buenas, para aquellas cosas que no producen algo bueno delante de Dios, que realmente pase por este mundo en forma intrascendente y sea uno más del montón y no deje una huella para seguir. Entonces, es una decisión que tengo que tomar. Dios ya lo hizo. Dios ya tomó esa decisión. Ahora, Dios también quiere que nosotros estemos dispuestos a tomar esa decisión para que Dios nos haga aptos a nosotros en Cristo para toda buena obra. Amén. Pero eso tenemos que decidirlo Ujú. y tenemos que disfrutarlo y tenemos que entender que el privilegio nuestro es poder vivir la dimensión de la eternidad y no aferrarnos a la tierra que pisamos. Por eso, hermanos, dejarles este pensamiento en esta noche, para que Dios nos ayude a que en ese conflicto que se pueda generar entre la voluntad de Dios y el deseo de mi corazón, realmente podamos decirle, Señor, ayúdame a que no se genere ese conflicto, sino que realmente pueda adoptar esa actitud correcta de ponerme delante de tus manos y ser utilizados para tu gloria y preparado para toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Oramos. Señor, queremos darte gracias en esta hora, porque tú estás en medio nuestro. Padre, darte gracias por tus bendiciones, por tus cuidados y el privilegio de ser tus hijos. Y Padre, en esta hora queremos rogarte
que nos ayudes a ser aquellos que realmente aman tu nombre, que realmente viven lo que tú quieres. Padre, que realmente buscan tu voluntad, que realmente podamos ser y hacer, Señor, lo que tú quieres. Amén, Señor. Padre, bendecimos tu nombre, descansamos en ti y ayúdanos a que no se forme ese conflicto en nuestra vida entre tu voluntad y el deseo de nuestro corazón, sino que los deseos de nuestro corazón estén sujetos a tu voluntad. Te bendecimos y te agradecemos por el privilegio de ser tus hijos. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí. Amén. Amén. Muchas gracias. No.